Hola amigos de SP Noticias, les saluda nuevamente Héctor Palacio. Hoy es 10 de abril de 2019 y en esta ocasión quiero hablar sobre los que considero 10 libros importantes sobre el proceso conocido como Conquista de México o de la Nueva España, como una continuación también de la videocolumna anterior en la que hacía referencia a la petición del presidente López Obrador a la corona española de perdón a los pueblos originales y sobre la revisión de la historia. Entonces aquí van 10 libros que considero en un proceso personal de encuentro con una explicación de nosotros mismos como mexicanos de todo este fenómeno, ya que en el 2021 se llegará a la celebración o a conmemoración recordación del 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan y de la fundación de México sobre sus ruinas. Entonces, empecemos con el primero y lo vamos comentando. Uno tiene que ser el clásico Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, libro fundamental sobre el cual tenemos que empezar todos. Dos serían las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V. Pues se trata de un documento que se está enviando desde el momento que están sucediendo los acontecimientos. Tres, Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, que es un libro al cual yo le tengo un poco de reserva, pues se critica que López de Gómara nunca estuvo en las Américas, y por otro lado el autor francés Maurice Duverger recientemente ha especulado que el autor verdadero del libro de Bernal Díaz del Castillo no sería este, sino Hernán Cortés, quien habría encargado a López de Gómara una relatoría sobre la conquista y que él, al no quedar satisfecho, habría emprendido la escritura de su propia versión, poniéndola en boca de un soldado iletrado que es Bernal Díaz del Castillo. Una versión que no se sostiene mucho, yo he escrito sobre ello, y bueno, pero es interesante. Continuamos con 4, tiene que ser La visión de los vencidos, del excelso doctor Miguel León Portilla, y aunque algunos han dicho que es una versión que habría que revisar ya, a mí me parece vigente, es un clásico, porque nos muestra el mundo precisamente de los vencidos, porque la historia la escriben los vencedores, y aquí está el testimonio doliente y poético de ellos. Por cierto, el doctor León Portilla todavía está en activo. Recientemente vi una conferencia en YouTube que acaba de dar apenas el año pasado en la UNAM. El 5 sería Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro al cual llegué investigando sobre los axólotls, sobre el mito y el consumo del mismo. 6, libro importantísimo, aunque historiográficamente pudiera pertenecer un poco antes a la llegada de los españoles a México, es importante ponerlo en este orden, según yo, que es La invención de América, de Edmundo O'Gorman, que es un gran revisor de la historia. Y lo ha hecho así mismo con Miguel Hidalgo y con esa figura que es Agustín de Iturbide. Y aquí dice, bueno, es que no existía América, es una invención. Es muy interesante aproximarse a esta interpretación. 7 es una recomendación del admirado Juan José Arreola, de su amigo José Luis Martínez, que es el Hernán Cortés. Dice una obra para el que pueda, es decir, una obra importante, imponente. Luego 8, un libro que estoy disfrutando en ese momento, al cual llegué a través de una entrevista al escritor José Luis Trueba, por Ricardo Rafael, que es Moctezuma, apogeo y caída del imperio azteca, del escritor belga Michel Draurich. Y es importante porque se cuestiona el autor. ¿Es posible construir una biografía en términos contemporáneos de Moctezuma? Porque existe nada más la visión de un personaje gris, cobarde, pusilánime, pero en realidad, cuando llegaron los españoles, él llevaba ya gobernando 21 años de lo que habría sido quizás el esplendor del imperio azteca. Entonces, hace una revisión muy interesante, lo estoy disfrutando mucho. Bueno, después, en las últimas 2, 9 y 10, son 2 libros sobre el proceso artístico también en el fenómeno de la conquista, que es el 9, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, de Carlos Chanfón. Muy interesante porque habla sobre el atrio en México como un espacio de evangelización, el atrio de las iglesias que se convertirá como un espacio vital para todos los creyentes, y de ese proceso, de ese sincretismo entre el mundo antiguo, prehispánico, y el nuevo mundo judeocristiano. Y el 10 es un libro que a mí en lo personal me interesa mucho, que es La conquista musical de México, de Lourdes Torrent. Y, por supuesto,
no necesita enumeración, un autor del que ya hablamos anteriormente, que es Nezahualcóyotl. Y acabemos nuevamente con esas líneas tan hermosas que nos dejó como legado. ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y que para nosotros dejemos este proceso de conocimiento sobre lo que nuestro origen de la fundación de México y de los mexicanos. Que estén muy bien y hasta la próxima.